Cazul presenta Especiales de invierno. La relación con el futuro, para la celebración de Roma. Siento que este libro para mí ha sido un poco el guión, la escaleta para la composición del viaje infernal. En Isla Berriche hubo muchas otras fuentes, muchos otros viajes que han inspirado las etapas o los encuentros o diferentes avatares los que me he topado en esa aventura. Pero lo que me interesa es ver cómo tú utilizaste el mito, como tú utilizaste la pista homérica para convertir el que fue el viaje a lo largo de 10 años a lo largo del Mediterráneo, concentrado en 18 horas en una sola ciudad, un personaje que es todo lo contrario respecto a Anerbe, calmado, multiforme, como dicen los polimórficos, desde el primer verso del poema, banalizando la épica en la aventura de los cotidianos a veces de los cristianos. ¿Cómo trabajas con el mito? Extraordinario. Celebro que no vamos a hablar en italiano, siempre se quejaban del acento que tenía en el italiano. Es una lengua a la que amo, prácticamente me readopté en italiano. Mis hijos tienen un nombre municipal, Giorgio. Todos los Giorgios son valiosos. Y celebro que empecemos por lo de la comedia, porque en realidad vamos a tener que llegar a Fenwick's Way, en donde pido una disculpa pública, que ahí me refiero a ti como Dante Alligator. Fenwick's Way, que es el donde realmente todo por las palabras. Los que no han leído Ulises justifican el no entender nada diciendo lo que pasa es que inventó un inglés muy personal. No tanto en el Ulises, eso fue Fenwick's Way. En el Ulises no es que yo haya inventado el idioma, es banalicé o volví cotidiana la épica historia que te inspiró a ti, por supuesto que me inspiró a mí también. No puedo decir que leí la ley en italiano, porque no todo lo comprendí en italiano en realidad. La verità es que la leí en traducciones y me obsesioné. Ahora, yo creo que la otra parte, y no lo dicen mucho los críticos, no sé si esté despierto esta hora Christopher Domínguez Michael, que creo que tiene algo que decir al respecto. He oído hablar de él todos. Mi primera vez en México, entonces no he ido todavía a los tacos de suadero. Habría que preguntarles por qué no se han fijado en que también es mi propio viaje. Es decir, yo creo que es muy importante entender que yo escribí esa novela porque yo me volví el viajero. Y eso es porque me enamoró de Barnacle, que ella estaba dispuesta a acompañarme en la lectura. Pero si tú te fijas bien desde la primera conversación, es un poco paliza que de lo único que yo hablaba con obsesión era, yo me quiero ir. Es decir, me fascina Dublin, Isla Island, mi familia, los sentimientos arraigados. Incluso te puedo decir que sí tenía yo cierta querencia por los lugares donde estudié. Los jesuitas a mí me moldearon como un irlandés puro y duro. Pero eso en mi cerebro se trastocaba sé que le pasa también a México en cierto sentido. Me identifico mucho con México, tengo muchas ganas de venir, de estar con ustedes. En primer lugar, porque las banderas se parecen mucho. Salvo que es rojo y no naranja a la franja. Y nosotros no nos atrevimos a poner un animal devorando a
la única bandera del mundo donde un animal está comiéndose a otro es la de México. Pero en la guerra con Estados Unidos, Irlanda se solidarizó con México y en los mundiales de fútbol parece ser que nos va igual. Somos aficiones muy entusiastas y sin embargo no llegamos al mismo partido jamás. Y en mi caso era algo también muy mexica, ¿no? Amar tanto a México y pintar las sandías de tamaño de Nueva York. Amar tanto a México y empezar el laberinto de la soledad en Los Ángeles. Amar tanto a México y quererte el mexicano pro y vives en Londres y tienes que ser los fuertes. Hay otro mexicano que escribió Las Muertas, y dice Los Muertos. Exacto, y él no reconoció nunca que yo quizás fui la influencia. Fíjate qué curioso, la obra mía tiene, yo creo que reflejos en gran parte de la literatura del siglo XX. Yo por lo menos detecto que no solamente Ibargüengoitia, sino incluso diría que Vargas Llosa, y si no es que Milan Kundera también, son muy buenos lectores de las cosas que yo hice. Se fijaron muy bien en detalles que yo insinué al paso. Ahora, la pregunta, la respuesta es sí, me inspiré en la lectura de tu maestro, pero también es yo mismo asumiendo que incluso el periplo de un día es una odisea. Bueno, al principio decías que el viajero, el Ulises, fuiste tú. De hecho, escribiste tu novela a lo largo de 7 años entre Trieste y París. Sí. Entonces es también la obra de un exiliado voluntario, y el Dublín que mencionas termina justamente con el relato Los Muertos. Es la ciudad en donde te formaste, pero la ciudad en donde renaciste al huir, ¿no? Porque es la ciudad de la muerte, de los muertos vivos para ti. Y evidentemente Ulises es también el retrato en vivo de este desapego. Pero hace rato dijiste que te educaron los jesuitas y quisiera retomar un poco el tema porque sé que tuviste una educación muy estricta, muy escolástica en el sentido medieval. Estudiaron mucho a Santo Tomás, que fue también mi maestro, y creo que esto tiene mucho que ver con incluso con la estructura, me dice, ¿no? Cuántas cosas se cruzan. Mencionaste a Milan Kundera. Él escribió este libro, Los Testamentos Traicionados, refiriéndose a Kafka, y en los testamentos traicionados justamente se habla de la voluntad de destruir una obra que luego sobrevive. Lo mismo ya había pasado a mi maestro Virgilio. Él también quiso que su obra fuese quemada y que gracias a la traición y de sus compinches, incluyendo entre los compinches, pudimos leer la Eneida, pudimos leer gracias a la traición de Max Brod la obra de Kafka, ¿no? Es curioso que todos estos libros se vayan cruzando, pero a lo que iba es lo siguiente. También tu testamento fue traicionado por un amigo italiano, que quiso hacer público un papelito que tú le regalaste, en donde se guarda el esquema de la estructura de Ulises, en donde los 18 capítulos tienen que ver con las horas del día, de ese mítico día que tú convertiste en la eternidad.
el mapa de Dublín, los barrios, personajes míticos, colores, símbolos, etcétera, etcétera. Esa es una idea mucho más medieval, mucho más escolástica que una idea moderna, una idea postmoderna. No, claro, porque Entonces me gustaría que nos platicaras de cómo a partir del orden lograste componer la obra del caos moderno, por antonomasia. no quiero responder diciendo que yo era un gran alumno jesuita, es decir, que yo abrevé de manera muy ortodoxa lo que enseñaban en el colegio, ¿no? Pero sí tengo tatuado, es una manera de pensar. En primer lugar, la entrega absoluta por la veritas, es decir, en una búsqueda de la verdad, de una verdad, ¿no? Y los cursos que nos enseñaron, o incluso cuando no estábamos en el aula, sino jugando rugby, que nunca me gustó el rugby, yo más bien fui de otros deportes. Mi hermano sí que jugó rugby. Se compensaba con el complemento de la claritas, es decir, que se aclare. Y esa claridad, en mi caso, efectivamente, hay un mapa de los discos. Estaba en mi cabeza. Y el papelito que yo le dé, para tal caso, el deseo de Kafka de decir a Max Brod, quema eso, sobre todo el engarbolado que se llama metamorfosis o la transformación, ese quema lo primero. Era casi como decir, ni se te ocurra quemar eso. Creo que a lo mejor Virgilio también, es decir, esos deseos que externamos son tramposos. Yo sí quería que mi amigo, tarde o temprano, lo sacara porque, aunque no estaba todavía el concepto en esa época, yo sabía que tarde o temprano iba a existir una librería como Barnes & Noble. Y el problema de Barnes & Noble es la cantidad de personas que han devuelto el Ulises diciendo en una primera época que era pornográfica, que era una cosa... un juicio. Sí, me juzgaron en América. Imagínate estuvo. Digo, ahora que regresé del más allá, sí sabes que el presidente Donald Trump, ¿no? El segundo a por favor, y a mí me juzgaron. Y luego también ha habido muchas revoluciones porque la gente de plano dice gibberish. Que no creo que se traduzca bien al español. Esto es gibberish. Es decir, es una retaíla o es un soliloquio de un tío que lo engaña a la esposa y que lo que camina, de hecho, yo he vuelto a dormir, ya de manera inmaterial, digamos, nadie me puede ver, ¿no? A pesar de que no lo hago mucho, como puedes ver. Y he hecho el recorrido, no en el día de Bloom, no en Bloomsday, porque es una paliza, son miles de personas y van ahí con pósters y algunos se disfrazan de Halloween y algunos se disfrazan de mí, lo cual es muy curioso. Yo voy en otros días de amigos. Yo creo que sí quería yo que se supiera, a fin de cuentas, en alguna edición, en algún prólogo de una edición, que esto tiene una estructura. Y yo me formé así. Ahora, no solamente en la escuela, también en casa. Porque en casa había una estricta cuadrícula muy nacionalista de irlandés, una especie de purismo irlandés, hasta en el acento. Si llegábamos a pronunciar palabras de niños con un tono o un sonido que no fuera puramente Irish, que tiene que ver con la garganta y el paladar, no solamente mi padre, sino incluso amigos de la familia podrían verte feo. Bueno, agarraste tu educación en esa primera novelita en donde hay capítulos que me recordaron mucho mi infierno, la descripción que tú haces del infierno
a partir de la idea del castigo que les inculcaron, tuviste una educación muy mocha, ¿no? Sí, muy religiosa, y aunque ahí son nociones alusivas a tu infierno, ¿no? Son las pequeñas probadas. En realidad, yo me salí de Irlanda para verificar todo lo que yo ya había percibido. Es como decir que yo fui a París para ver si existía lo que yo me imaginaba que era París. Ahora, lo que no me imaginaba era Trieste. Y Trieste yo creo que es el gran escenario para enmarcar lo que acabas de decir. Es decir, en Trieste sí es una ciudad en donde se le cantó la melancolía, los muertos, la ausencia, el vacío, el hambre, e incluso la puesta en duda de lo que yo hacía. Yo era profesor de Berlitz. Ahora que llegué a México, llegué a la estación de Tasqueña, en la porque del más allá te mandan primero a ver, no sé si sabías. Del más allá, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste por vía de Veracruz? No. A los muertos normalmente los devuelven a la realidad por Veracruz. Tomas el autobús y llegas a Tasqueña, no sé por qué. Yo pedí 100 metros y me dijeron, no, es Tasqueña, te chinga. Y en el camino de Tasqueña para acá, vi varias academias Berlitz. Mi alma mater. O sea, yo era un profesor de Berlitz, muy jodido, y no la pasábamos bien. Entonces, eso también está de alguna manera transpirando la tinta. Aparte de una novela que te prolonga años, pues lo sabes tú y lo saben otros que me he encontrado acá en el más allá. No llega a ser una felicidad pura cada párrafo. Al contrario, algunos son penitencia. Oye, y tú estabas escribiendo esa novela justo en los años en que Europa estaba luchando por la sobrevivencia o por la autodestrucción en la así llamada Primera Guerra Mundial. Escribiste desde 1914 a 1921. Parecería que yo estaba haciendo como caso omiso. ¿Cómo lograste, cómo aislaste, alejarte de la realidad? A mí me costó tanto la realidad. Me imagino, porque se ve. Pero en mi caso sí creo que, no sé si por los jesuitas o porque así soy yo, eso era un telón de fondo. Eso está ahí. Eso está ahí, el horror de las trincheras, lo que veíamos del gas mostaza. Cada época tiene su horror. Y creo que ahora también hay escritores mexicanos que no se pueden quitar de encima nada. Pero sí, a contrapelo de eso hay otros que parecería que no conocen la palabra Sinaloa. No tiene nada que ver en su obra, ¿no? Y en mi caso es que yo creo que sí, para poderla terminar tenía que dejar ese telón intacto. Ahora, en el autobús, cuando venía de Veracruz para acá, yo hice una pequeña trampa, que es lo que podemos hacer los espíritus, que es que en lugar de ver la película de Karatecas que puso la línea de autobuses, muy buena por cierto, ADO, la recomiendo, es mexicana, yo proyecté en mi asiento un documental sobre mí mismo, que yo no sabía que existía, es una cosa que se llama YouTube. Es fascinante porque están mis antiguos alumnos que aprendieron inglés conmigo. Estaba una reverenda anciana, yo la recuerdo muy joven, cuando ella estaba en el aula conmigo. Ella dice que yo en clase hablaba más de política que del idioma inglés. Es verdad, yo dando clases sí me ocupaba de la realidad, de la realidad. Pero eso es dando clases. O yo en la mesa, en una discusión, sí podría opinar. Que lo de la guerra de las trincheras y la batalla del Somme es una mierda, era el infierno. Pero a la hora que yo cerraba ese telón, yo estaba en otra cosa. De mi personaje recorriendo las calles que yo ya memoricé, porque yo no hice el recorrido hasta muerto. Y es como cuando te ves forzado a escribir qué se siente
que te engañe tu mujer. Entonces tienes que como que recuperar ese... Pero eso te había pasado en la vida real. No, pero yo había percibido la saliva. Sí había percibido salivas de traición, o de sentirme traicionado. Es que con las cartas que tú les escribías, lo mínimo que podía hacer era traicionarte. Fui muy descuidado en ese sentido. Ahí está el primer contraste. No cuidé tanto mis cartas como mis novelas. Y de aquí se puede ver con esa imagen. Cuidé mejor las novelas que las cartas. Y de tus 3 novelas, que son novelas que marcan una parábola también lingüística muy atrevida. A mí me interesa mucho este tema porque también hubo una evolución lingüística en mis 3 cantigas. El infierno, el purgatorio y el paraíso están escritas con un léxico, con giros retóricos, con la búsqueda de metáforas muy diferentes. Desde el de la luz a la novela juvenil, como Vida Nueva. Sí. Al Ulises y sobre todo Delfín Gangway, que es el más atrevido experimento lingüístico, creo, de la literatura, no solo del siglo pasado, porque está escrita realmente en una lengua que tú te inventaste, asimilando, pescando en muchos idiomas y recreando en inglés no ficticio, porque es todo menos ficticio, pero en inglés personal. Podría decir que un inglés inconsciente, porque es el inconsciente donde está, lo que dijo Freud, es más o menos de mi época, aunque no lo estudié a fondo. Y tampoco he estudiado a fondo los que etiquetaron como stream of consciousness, es decir, que es el arroyo de la conciencia, es como el flujo de la conciencia. Eso, por cierto, supe que lo plagiaste a un pobre francés que hoy en día nadie recuerda. Él había escrito Ni yo recuerdo un pequeño ensayo sobre el tema, justo para reivindicar tu robo. Sí, es verdad, él trató de... todos se intentan. Pero una vez que cuajó el milagro, se me adjudica a mí. Y se me adjudica a mí además como la explicación de lo que preguntas, es decir, el idioma que brota de eso no se explica si no entiendes que en realidad lo que le estás proponiendo al lector no es un párrafo donde él dijo, ella respondió, él entonces sugirió, ella dijo, no, yo suelto. Claro, pero creo que eso tocaste el punto esencial, porque mencionaste una lengua del inconsciente. Duchamp, que es el que inventó el monólogo interior, lo inventó, pero no supo qué hacer con él. Y tú sí, tú lo tomaste y construiste una novela, rompiste paradigmas narrativos, sobre todo las acotaciones. Sí. Y lo asimilaste de manera absolutamente personal. Creo que esto es un... Sí, ahora lo que creo que no se ha valorado del todo es que eso también dio pie al retrato del artista adolescente. Es decir, eso es lo que me permitió a mí que en la novela del retrato en realidad sea una autobiografía en donde la conciencia y el inconsciente me permitieron más o menos exponer en un libro que sé que en México se ha vendido mucho la versión pirata, que le llaman pirata. Todos los libros son... Todos los libros son ¿cómo se llama este personaje? Quiero hacer una novela de él. Algo, el caso es que en el retrato del artista adolescente se han visto reflejados muchos jóvenes que han querido dedicarse a la literatura. Es decir, como si fuera una guía, un manual.
Ahora, eso se logró gracias a que el río de la conciencia soltó un lenguaje, en este caso el mío, que muchos se han apropiado, pero que también ha provocado, por ejemplo, hay un ejemplo rarísimo, que tuvieron que pasar muchas décadas, ya muerto yo, para que yo dijera, hey, ojo, ¿quién es este tío? Y lo he buscado porque sé que ya murió. Entonces quiere decir que anda deambulando en el más allá donde ahora estamos tú y yo. Es un chileno y se llama Lelele. Lo recomiendo. Tuve que aprender español para poder leer lo que él escribe, que no es español. Está basado en el español. Entonces parece mucho a lo que yo hice, sobre todo lo que hice en Finnegan's Wake, que se ha traducido al español a veces como el despertar de Finnegan, como si fuera Finnegan's Awake, y el traductor olvidaba que Wake es también funeral, son las obras fúnebres, y los trompistas creen que tiene que ver con woke, pero no tiene nada que ver con woke. Tiene que ver, sí, que desde la primera línea yo me propuse aquí, sí, a mí si me dicen no entiendo esto, pues entonces pasa página o consulta con un alemán, porque si te das cuenta, muchas de las palabras que me han brotado a mí de manera instantánea o epidémica son como las palabras alemanas que juntan. En realidad juntan 2 o 3 palabras para decir el concepto. Eso a lo mejor es de mi paso por Berlín. Es que vivías en Zúrich. Sí, en Zúrich, y yo hablaba bastante bien alemán. Cosa que a la vaga como le molestaba. Fíjate, mi mujer tenía problemas en las otras lenguas, lo cual es un problema cuando viajas, cuando vas a viajar pronto. Cuando vivas en España, espero que tu pareja comprenda que a lo mejor tú vas a entender más el español de España que él, porque todos necesitamos un traductor, sobre todo en Málaga. Me parece que hablan árabe. Es curioso que yo he sido juzgado en algunas academias como deudor en falta de la cultura española. Es decir, que a mí lo que me faltó fue españolizar más mi universo. No sé si han leído cosas que escriben en ese sentido. Gente muy necia. Un profesor de Zaragoza, uno de la Complutense de Madrid. Es una manera de decir de ellos que en realidad Joyce es para los angloparlantes, lo cual me parece que no es justo, porque Es universal. ha sido muy bien traducido, sobre todo porque aprendí español para leer a Lelele. Incluso tú mismo te traduciste. Yo mismo sí me sentí, no políglota, que eso es moneda de cambio, no, pero sí me sentí que estaba yo apuntando al universal, aunque parece pretencioso, pero sí. Y ese es el sentido último de Ulises. Es el día en la vida del hombre que es todos los hombres. Y es un día que es todos los días. Aunque no hagas el recorrido del mero día, puede ser cualquier día. ¿Y qué nos puedes contar de los personajes del mito que encuentra tu héroe cotidiano en la playa, Nausicaa, hasta en la farmacia? Sí, en la biblioteca, en los burdeles, en los bares. Son personajes que tomas en sus formas arquetípicas de la Odisea y que conviertes en la vecina, en dublineses. Yo creo que la clave está ahí, y tampoco es mucho engaño. Para mí, la evocación de personajes que vi en vivo, yo recuerdo caras de carniceros, de carpinteros, gente que discutía con mi padre, gente de negocios,
Recuerdo la cara de una mujer angustiadísima un día en la calle. Yo era un adolescente y no sé qué la angustiaba, pero la cara de angustia de esa mujer no se me ha podido quitar de la cabeza. ¿Y en qué la convertiste? Es una de las personajes que aparecen cuando, entre que lo digo en voz alta y lo estoy pensando, que hablo de que mi mujer me está engañando. De que a Harold Bloom, la mujer le pone los cuernos. Hago una referencia a esta mujer que vi, no más de 7 segundos. Ahora, eso pasa también con los que he leído. Es decir, yo leo a los personajes de la literatura clásica y por supuesto que es muy fugaz, pero se queda tatuada la cara que tú le pones. Aquiles. Esa cara es la cara de Aquiles. Por eso ahora que regresé del más allá, no lo iba a comentar en el ADO, pero de al lado también venía en estado inconveniente. A ver, no sé si tú has leído 100 años de soledad. Él venía viendo la versión filmada, por favor. Ese no es Melquiades. Ese es el Cigala. Cigala es un cantante gitano. No, quita esa mierda. Mejor ve la pantalla mía. Es un documental sobre mí. Pero de mí han estado inconveniente, entonces no le dije nada. Los personajes vivos que yo vi en mis 5 sentidos se me quedan grabados y los manifiesto, igual que los personajes que leí. Y por eso creo que sí, se me facilitó traer personajes de la mitología leída y, con un cambio de vestuario, hacerlos habitantes de esa ciudad maravillosa. Yo sigo amando mucho, de verdad, sigo siendo muy amante de Taruel. Los que no hayan ido aún, vayan, porque es muy difícil de describir. Por ejemplo, para nosotros, simplemente decirles que en un espacio un poco más grande que Coyoacán, que también pasé después de la vía, muy buen café, en un espacio de tamaño de Coyoacán hay 5 casas que habitaron premios Nobel de literatura. Adiós. Con permiso. ¿Y tú no lo tuviste? No, porque son una mierda. Me lo gané a pulso el rechazo. Me lo gané a pulso y lo hablé mucho en París. Cuando se preparó la primera, cuando salieron las galeras, lo comentamos en Shakespeare Company, mis entrañables amigas y yo, las que se jugaron la vida acreditándome. Y que te regalaron la edición en plenitud 40. Es un detalle que mucha gente no toma en consideración. Y otro, que es que creen que el actual Shakespeare Company es el local del mundo. No. Shakespeare Company estaba en otro lado. De hecho, me gustaba más el anterior local. Y mucha gente no sabe que sí fue mi regalo de cumpleaños, pero cuando lo comentábamos era, ¿sabes que te ganas con esto? Y recuerdo que creo que fue Silvia la que dijo scandal. O sea, lo que ella le notaba es que iba a ser escandaloso. Y ya no. En Sí. todos los sentidos. Y creo que en alguna conversación con Ezra Pound, que a mí me ayudó y de hecho puede decirse que hasta me salvó la vida, me ayudó. Ezra también llegó a decir, vas a sufrir mucho por lo escandaloso que llega a ser tu literatura. Dicho por él, un tío que acabó en una jaula, un inmenso poeta infinito. Es interesante, sí. Yo sabía que la academia se lo han dado a personas que no quiero, de cuyo nombre no quiero tratar.
Pero eso me lleva a hacerte una pregunta sobre un chisme que me ha llegado a la eternidad. Sobre mi anatomía. Podríamos decir también. Si quieres comentarnos en ese camino. Justamente en ese año mágico que fue 1922, cuando tú tenías 40 años, cuando salió Ulises, cuando salió también otro gran poema editado en el mejor sentido, por Ezra Pound conmigo, es decir, la tierra baldía, que no sería lo que es sin el trabajo meticuloso de edición, de ajustes que él dedicó. Ese mismo año supe que un buen día, un día de mayo, entonces acababa de salir tu novela, tú te reuniste a cenar en el Hotel Ritz, con un amigo mío, Marcel, muy delicado, y había en la mesa otros señores, había un pintor, uno de estos que pintan como los niños, Picasso se llama. Sí. Había un músico, uno de estos que hacen ruido y se llaman músicos, un ruso, Stravinsky. Sí. Y entre todos estuvieron conversando, pero me consta que tú trataste muy mal a mi amigo Marcelo, que lo ninguneaste. Lo cierto es que no fue directamente ninguneo directo como insulto, sino que en realidad yo creo que él no tenía ganas de hablar y yo tampoco sabía qué decir. Y lo único que comenté fue qué buenos están los corazones. Qué buen corazón. ¿Pero tú has leído sus libros? ¿Lo habías leído en ese momento? No. Y hasta la fecha no lo he terminado. Yo creo que voy en el tomo tercero, en el tomo cuarto. No es que yo sea homófobo. Ahorita vamos a entrar a la parte de la anatomía. Pero había una delicadeza caprichosa, rococó, que en realidad no iba conmigo. Yo estaba más bien en un delirio, en un éter muy diferente al de Marcelo. Bien visto, lo que pasa es que era muy incómodo estar con él. ¿Nos ha sentido la vida? Yo siento que sí. Y una manera de defenderme fue hablar del corazón. Porque sí, un chisme es que yo he estado siempre muy bien dotado. Y él extendió la vuelta. Y el terciopelo, y el bigotito, y tenía la cera, y la pulcritud con la que una especie como de Poirot, como el personaje de Agatha Christie, pero a la E de potencia. Y yo francamente estaba en otros mundos. Es importante subrayarlo. Yo fui buen padre de familia, creo yo. Pero tu hija no se sentía segura. Ella dice que no, por supuesto, y ella tiene quejas que externó y signó para la posteridad. Pero yo también creo que fui un hombre muy hombre de mi mujer, muy hombre para mi mujer. Y bueno, también para otras mujeres, por supuesto, pero en ese sentido yo, la cena esa de Luis fue incómoda en todos los sentidos. Era absurdo, la gente estaba esperando que entre los dos dijéramos una obra maestra. Y con el tiempo, incluso ya muerto, yo he visto conversaciones, bueno, si se puede llamar conversaciones, pero, por ejemplo, Hemingway y Los Pasos, después de la Guerra Civil de España, los dos sentados en una ceremonia, la conversación fue: "Hi, how you doing? Fine, how are you?" Y Time, y el New York Times, y Newsweek, puta madre, no puede ser,
estábamos esperando aquí, la gran, no. Yo creo que se esperaba demasiado del encuentro entre Proust y Joyce. Joyce. Pero de los colegas contemporáneos tuyos que tú consideras que habían aportado a la literatura, constituyéndose casi como modelos, porque tú fuiste uno de los más invitados, generando un montón de fracasos, desde luego. ¿Quiénes son los autores? Por ejemplo, tuviste a un secretario muy brillante, que fue uno de los 5 que vivieron en estas casas de premios Nobel en Dublín, John Samuel. ¿Quiénes son los autores? Además, como dijiste cuando te fuiste al año, era una época de ebullición constante. No es solamente que yo reconozca el valor y talento de los contemporáneos coetáneos, sino que yo andaba, como anduve por el mundo vivo, con una sensación de que cualesquiera que estaba a punto de sacar una libreta como él, seguramente traía ahí algo muy valioso, revolucionario, novedoso, ingenioso, fantástico. Mencionaste a Stravinsky, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que coincide la mesa aquella del Ritz, es como si fuera el nacimiento del siglo XX. Le pongo una metáfora peor. Cuando él estrena El pájaro de fuego en Viena, yo no sé por qué yo no asistí. No recuerdo. Pero están todos. Tantos que está también un enano llamado Adolf Hitler. En Loyola, en los lugares más baratos, en ese teatro. Todo estaba sucediendo a la vez. Entonces, la respuesta sería, claro, es que estábamos todos en gerundio. Todos estábamos en gerundio. No es ha escrito, sino está escribiendo. Lo que está pintando, Braque, Modigliani, Picasso. Lo que está escribiendo fulano. A lo mejor yo fui de los primeros que pasó a, lo que se han hecho muy buenas, muy buenas. Una chica que me tiene encandilado, Nicole Kidman. Mami, Ricky, por cierto, de aquí yo creo que me voy a Australia. Pero sí, yo creo que mi enfermedad, si se le puede llamar enfermedad de literatura, es una literatura muy incluyendo los cuentos. Y no tan fácil cuando te concentras en Finnegan's Wake, por ejemplo. Porque ahí sí depende mucho de la palabra leída, de lo que aparece en la página. Podría traducirse al cine con imágenes no narrativas, con imágenes, no quiero decir abstractas, pero con imágenes que son objetivamente imágenes, sin necesariamente narrar nada. Podría ser, habría que hablar con algún cineasta que proponga, por ejemplo, si tú juntas un avestruz con un líder sindical, si se puede, visualmente, verbalmente sí se puede. Por ejemplo, para México sería, no sé, que yo escriba en una página los amores del Bester Morcillo. La gente lo entiende, se lo imagina como lo que es, ¿no? Un embutido, una mujer que parece embutido. Pero bueno, ya hacer eso, bueno, no sé cómo está ahora el nuevo iPhone, pero en el nuevo iPhone ya puedes hacer maravillas, puedes incluso quitar colores y todo está en blanco y negro. Algo con lo que coqueteó un mexicano, Hernández, Jorge Hernández. Pero hubo justo en tus años, justo
en ese mítico 1992 sacó su primera película, un ruso llamado Einstein, Sí, que hizo experimentos y que vino a México. que vino a México, desde luego, que hizo experimentos con imágenes de índole, naturalezas, contextos completamente diferentes, juntándolas para crear conceptos, para crear imágenes mentales. Creo que Lo que pasa es que no se nos en esa época que hubiera una plataforma como la de Netflix, que lo que viene navegó. Y hay otras. Es decir, no había algún convocante que dijera, hey, ustedes dos tienen que hablar. Este hace un cine de tal manera con grúas y con delirios, ¿no? Que va mucho más allá del primer cinematógrafo. Va mucho más allá de cómo empezó. Más que Georges Méliès de otro discurso visual y por ende narrativo. Pero no había la efervescencia para que se nos juntáramos todos. Eso creo que ahora... y cuando los contaron, platicaban. Sí, pero cada quien manteniendo su foto. Stravinsky siempre fue muy cuidadoso de hasta dónde podía llegar la música y dónde la música ya participaba de algún párrafo de es decir, o de algún párrafo de Kafka. Es decir, ¿Qué piensas tú de Kafka? a mí me intriga mucho el personaje que en primera instancia lo que me daba era profunda condescendencia. Yo sentía condescendencia. Y creo que sufrió mucho más que yo. Yo creo que fue un hombre que se desgarró. Y me parece en más de uno de sus textos un genio absoluto. Sobre todo porque lo he leído en alemán. En alemán, por mencionar la transformación, si tú lo lees en Deutsch, no te vienes con la pamplina de la cucaracha no te viene a la mente jamás. En alemán no dice cucaracha. En las ediciones en español hasta la ponen en la portada. El tío se convirtió en un monstruoso insecto, eso es lo que dice incluso la traducción que hizo Borges. Pero entonces, la pureza con la que expresó ese universo es de verdad galáctica. Toda mi admiración, no lo he visto. Pero es una pureza lingüística muy lejana, remota. Sí. Bueno, yo tuve el contacto por andar ahí viviendo en Zurich, por querer ser políglota, por la inquietud que siempre me causaron. Eso sí desde niño. Los jesuitas podían dar fe de que yo tenía una propensión muy válida y valiosa para las distintas lenguas, más que matemáticas. Lenguas establecidas y lenguas inventadas. Por supuesto. Sí, y más de una vez, yo creo que testigos de mi infancia notaban que yo decía, cachorri. What is that? What are you saying? Tiene también que ver con la onomatopeya. A lo mejor en mi infancia yo descubrí una propensión a la onomatopeya. Debe ser una cosa especial de ciertos niños, creo yo. Hay niños que no. Pero fijaos bien en niños que de pronto dicen, ¡puf! Esos deberían ser gobernantes. Yo pasaría la palabra al público. Ustedes, si quieren preguntar, si quieren intervenir, si quieren comentar con Los fantasmas, o con los que no son los fantasmas. También es el último encuentro del ciclo dantesco, entonces, en consideraciones finales. Uno por uno. Venga, tú. Algo se te ocurrió, ¿no?
Sí, pregunta, ¿cuál es el factor que genera ese contraste que a Joyce lo hizo, como comentó, odiado o que no le agradaba a la gente, de pasar de ese rechazo a ser autor clásico? ¿Qué cambió? Bueno, lo mencionaba aquí el Dante, la primera chispa es cuando lo condenan y lo cancelan. Es decir, llevarlo a juicio, los que han sido sometidos a ese rasero, inmediatamente hay un parteaguas. Los que están a favor de que se le encarcele y todos los demás que no necesariamente porque lo leyeron dijeron, no, espérate, a lo mejor aquí hay algo. Entonces, yo creo que a partir de eso, y es lo que estamos muchos escritores buscando que nos pase. Pero eso también es destino común a muchos otros autores. Mencionamos a Proust, a Kafka. Si tuviésemos que hablar de la tríada del siglo XX, son verdaderamente estos tres autores. Proust tuvo que pagar su primer tomo porque nadie se lo iba a publicar. Joyce fue condenado por pornografía. Y antes de condenado, fue rechazado 22 veces su primer libro. Sí, también, claro, el Tebas, ¿no? Y Kafka es un autor fundamentalmente inédito. Había publicado la Transformación, uno que otro cuento, y las tres novelas eran inéditas. Entonces, a mí me gusta agregar a Pessoa. Pessoa no llegó a ver en vida, salvo un libro publicado, Mensaje. Bueno, es el destino compartido por muchos otros autores que se consideran clásicos. Entonces, el mejor y tal vez el único crítico profundamente sabio es el tiempo. Filtra, desecha y retiene. Yo lo he confirmado ahora. La vía tampoco. Pero entonces es necesario que el autor viva un drama para volverse clásico, o hay autores clásicos que tuvieran vidas tranquilas y felices. Yo creo sinceramente que eso ya es a todo pasado. Por ejemplo, ahora que ya estamos en el más allá, tiene más tiempo en el más allá que yo. Pero en realidad en vida eso no era un tema. El tema es sentarte y escribir, pasar. Eso es. Todo lo demás, en realidad, sobra. Todo. El premio, el no premio. Yo soy gran fanático de una novela que me parece extraordinaria, que se llama El Gran World. Lamentablemente concursó por el Goncourt con el primer tomo de Proust. Pues cuando se enteró el muchacho que sometió, en esa época todavía sometía al público los premios para el Goncourt. Creo que ahora son las editoriales en la edad moderna. No sé cómo está hecho el mundo ahora, pero en mi época tú ibas y entregabas y la postulabas. Y ese joven, cuando se enteró que Proust era, dijo, no, de hecho, se fue a filas en la Primera Guerra Mundial y desapareció. Es una gran novela. Pero a él lo que le preocupó fue cuajar la novela. Que tenga un título, que a ti te guste, que te llene. Y en algo de eso, pues, pasaba conmigo. Es decir, las discusiones prácticas de qué dirá. No. Cuando yo recibí la noticia, yo publiqué 3 de los cuentitos con el seudónimo de Dédalus. Yo recibí la nota diciendo que ya no iban a publicar más los cuentos de los ingleses, que eran una afrenta a la sociedad y que no representaban, según ellos, pero eso no interrumpió que yo siguiese haciendo el libro y que gracias a eso acaban sí se publica. Entonces, ¿qué opinas de los autores complacientes? No
son clásicos como para siempre. Porque sí hay autores que Sí. son muy famosos y muy complacientes, ¿no? Pero Mucho. Que son, No, y bueno, pero que no se dan. otro semejante nuestro que, por cierto, yo pienso tomar café con él después de ir a Australia a ver a la baby Rainer María, ¿cómo se apellida? Rilke, exacto. Es un gran amigo y hemos comentado con el propósito, con el motivo de recibió carta de un joven que está en la carrera militar, quiere ser poeta, entonces le manda cartas y le pide consejo. Y la Rainer le dice, pregúntese usted si puede vivir sin escribir. Los complacientes pueden vivir sin escribir. Tienen coches, tienen mucho más dinero que nosotros. Estoy jodido, digo, yo ahorita me regreso a andar por el autobús. Sí, sé que hay aviones, sé que me puede haber en un avión. Desde Berlín. De nosotros 53 nietos de mi abuelo Pedro. Nosotros 53 nietos de mi abuelo Pedro tienen tarjetas de crédito, tienen 3 coches mínimo, ellos están en otro rollo. Y por supuesto no se van a arreglar leyendo un libro jamás. Chingado. Pues los complacientes pertenecen más a eso. Y creo que no, tampoco podemos ver en la cárcel, conocieron el límite oscuro de la existencia, con condenas a muertes, incluso pendientes. Pero hubo autores como Proust que vivieron en el lujo de sedas, terciopelos y algodones, y a su obra no le falta absolutamente nada. Entonces, sería falso alegar que se necesitan a fuerzas las becas y vivir bien para poder escribir. Pero también sería falso decir que tienes que estar jodido para poder escribir. Es una necesidad y basta. Una última pregunta. Desde su opinión, digamos, si tuviera que llenar un checklist de qué es lo que hace un libro un clásico, ¿ustedes qué dirían que debe tener un libro para que sea un clásico como los que hemos revisado en esta sesión? Un ingrediente creo que era el que dijo Italo Calvino, ¿no? Que cuando así pase el tiempo, se sigue leyendo sin un ápice de diferenciación, es decir, se lee y se mantiene. Es decir, que el tiempo no afecta lo que provoca. Es decir, el Quijote sigue provocando risa y tristeza y coraje y muchas otras cosas que no han sido alteradas en 4 siglos. Eso pasa también con la música. Sí, llamamos música clásica todo lo que lleva violines, pero no es cierto. Lo clásico es también I Wanna Hold Your Hand. Porque si te agarran un día de buenas, capaz que te hace llorar. Es como el terapeuta que te ¿no? Sí, yo creo que los libros que utilizan su propio tiempo, su propia época como materia prima, pueden trascender a la categoría de clásicos siempre y cuando esto sea como un polvito que esté arriba, ¿no? Luz, sombra, pero no la sustancia, ¿no? La sustancia trasciende la época, trasciende la circunstancia. Una obra se puede convertir en clásico, porque el Quijote, una comedia, o los ejemplos perdidos, Ulises son obras clásicas, porque hablan de valores que son eternos, que son persistentes, pese a que nos hable de
día específico en una ciudad específica, de un tipo que se vuelve loco en una tierra, en una región de España, en un momento histórico, que nos importa a nosotros, cuál es la moda de la época. Lo que importa es la pasión que mueve a este señor a agarrar su armadura, su caballo y lanzarse hacia el mundo. Entonces yo creo que el conflicto entre una obra clásica y una obra que va a envejecer es justamente eso, la obra que va a envejecer muere con su época, porque no dice nada más allá de esa circunstancia complaciente con sus lectores, con su pequeño círculo, que puede ser un círculo multitudinario, pero pequeño en el sentido de corto alcance, ¿no? En cambio, una obra como El Quijote, de infinitamente más allá de la parodia de los libros de caballería, de la anécdota de los molinos o del campesino chistoso o de la princesa idealizada. Y eso es lo que lo convierte en una obra interesante. Matemático. Pues, ya que mencionaste a ese muchacho Borges, Giorgi, después de haberlo conocido, después de haber enterado de su existencia y de saber que era un gran conocedor del idioma inglés, era un gran conocedor de tu obra, el día que le preguntaron por qué no te había traducido, me parece, no recuerdo exactamente, que respondió que era una persona muy distraída. ¿Cuál crees que haya sido la verdadera razón para no traducir? Yo creo que, bueno, sí, efectivamente, hay dos cosas con Giorgi. El año 22 él tenía 23. O sea que era probable que a lo mejor nos cruzamos en algún paseo. Estas cosas raras que te digo, como el día de Stravinsky, que estaba ahí sentado Hitler. Hay otra que me llama mucho la atención ahora que llegué más allá. ¿Sabes que hay un día en que consta por los diarios y por noticias fidedignas? Hay un día que cruzan la misma plaza Stalin y Hitler, de jóvenes. Me parece que es, no sé, no me acuerdo qué ciudad. Una cosa rara. A mí ese tipo de cosas me vuelven loco. No tienen nada, o sea, es como lo de Proust y yo, ¿no? Pero bueno, creo que lo dijo porque independientemente de que tú creas que hablas inglés, sí es un desafío el traducir lo que he escrito, y por eso chapeau a quienes lo hicieron, ya no digas al español, al chino, porque tengo lectores en chino, porque es realmente meterte en la cabeza, es decir, tendría que meterse en la psique, no solamente del personaje, de la novela en sí, sino de mí. Y en ese sentido Borges es mucho más práctico. Hasta donde hemos ido al cine juntos, lo que le conozco, también hay que reconocer que está muy pegado a su madre, y su madre ha influido mucho en sus traducciones. Por ejemplo, en una célebre traducción de William Faulkner, en el último párrafo, parece que Faulkner decía son of a bitch, y Fanny, la mujer, la madre, exigió que Giorgi pusiera desgraciado. Y hasta la editorial dijo, no, en español sería hijo de puta. Y es que dice mi mamá que no. Pues a lo mejor conmigo. Borges, acuérdate que además evitaba mucho el escándalo. Y sí, tenían razón mis amigas en la librería. La novela, sobre todo Ulises, lo primero que causa es un escándalo. Ya no tanto, porque ahora que, bueno, nada más que venía yo de Tasqueña para acá, he visto cosas mucho más escandalosas, ¿no? Impresionante.
lógicamente. Y yo creo que también eso. Ahora, él era un caballero y sigue siéndolo, ya muerto, sigue siendo un caballero. Me parece una muy elegante y diplomática manera de decirlo. Es que yo soy muy distraído. Ok, Georgie. Thank you. Gracias por participar. ¿Alguien más? Bueno, pues dense un aplauso por su paciencia. ¡Ay! Sin temor a revelar mi propia incapacidad o ignorancia, ¿ustedes dirían que hay alguna especie de método, truco que nos pueda ayudar a los más incapaces o ignorantes a entrarle a ese tipo de obras que representan un desafío de atención, de concentración, como puede ser sin duda Ulises o Díaz? Es sencillo, No. al menos para mí. Y hay, bueno, esas obras que representan más un ejercicio metaliterario, una elaboración sin duda muy valiosa, que yo quisiera no perderme en la vida, pero quiero una ayuda, una ayuda para entrarles. Conversaciones como esta, por ejemplo. Es decir, hay que despojar las obras de su aura académica porque inducen miedo, respeto y ponen distancia. Hay que acercarse intentando hablarle sinceramente de tú a estas obras. Desde luego, imponen trabajo, imponen paciencia, tiempo. Es un ejercicio que tal vez nos aleja de la prisa con la que leemos las obras, digamos, de la literatura Facebook, ¿no? De la literatura barata, rápida, ¿no? Que se lee así a ver qué pasa, ya lo leí, voy a pasar. No, ya, un momento. Claro. Nos vamos a detener en la primera línea, vamos a ver qué oculta la primera línea. Y así poco a poco, ¿no? Y se afina cierto sentido, ciertas herramientas de lectura. No hay recetas, no hay manuales que nos puedan enseñar esto. Es una cuestión de humildad, de paciencia, pero también de ganas, hasta de ambición. Humildad y ambición al mismo tiempo, ¿no? La humildad de la escucha y la ambición de querer aprender de estas obras. Entonces yo creo que podemos tranquilamente entrar a una librería, comprar el Fausto, comprar la Odisea o el Quijote y pues comenzar a leerla. O igual a la primera vez no vamos a entender nada, o igual tenemos que dejarlas descansar, volver a leer un párrafo. ¿Por qué no? ¿Por qué dejarnos llevar con la prisa de saber lo que pasa? Al fin y al cabo, en las grandes obras, pues, no pasa nada. O sea, ¿qué pasa en Ulises? Es un chisme de un tipo que va dando vueltas alrededor de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa en Nunca Tiempo Perdido? Nada. Y en la Divina Comedia tampoco pasan grandes aventuras. Pero ¿cómo no pasa nada? Es decir, el cómo está transcurriendo la vida, la experiencia interior del personaje es lo que vuelve una obra clásica, ¿no? Y también es una experiencia en este sentido de la lectura, que estoy aprendiendo, con qué resortes interiores me estoy viviendo, ¿no? Estoy viendo yo mismo en esta obra.
Entonces yo creo que es un ejercicio solitario, principalmente solitario, esencial. Digo, nada más agregaría que es que mientras te mantengas en gerundio, cualquier verbo funciona. Lo que es muy jodido es cuando uno ve y dice, ay, es que ya, eso ya lo leí, eso ya está leído. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando alguien dice, yo lo estoy leyendo. Es más, lo sigo leyendo. Y luego también el puente entre que es algo muy íntimo y solitario, pero que se permite el prójimo. Es decir, comentarle a alguien, oye, perdón, ¿tú qué entendiste aquí? ¿Tú qué entiendes aquí, en este párrafo? Para ti, ¿qué está pasando aquí? Está traicionando. Este hombre está traicionando a su mejor amigo. Y luego surge que alguien te dice, yo creo que no. No, porque, bueno, es que yo lo leí cuando era más joven. Todo se vale. Yo tuve una época de grandes tertulias de sobremesa que a última fecha se ha interrumpido. Pero yo tenía tertulias en México y en Madrid desde que era estudiante. Y luego tuve 2 años de librero. Y la librería Pérgamo que yo rescaté, lo que más vende son clásicos. Y el gancho que dábamos los que estábamos en la librería era, lléveselo, empiécelo. El sábado hacemos vermut, y eso que yo no bebo, y se regalaba una copa de vermut a quien quisiera llegar. Por ejemplo, llegó un hombre un día, perdón que me alargue, pero me conmovió mucho, de veras, en su momento hasta me hizo llorar. Llegó y me dijo, yo me enteré de esta librería por el periódico. ¿Es verdad que se iba a convertir en pizzería? Le dije sí. ¿Y que usted es mexicano? Le dije sí. Pues yo llevo 40 años trabajando en la administración pública, en Correos. Bueno, yo me jubilo el lunes y me he propuesto leer Los Tres Mosqueteros. Le digo, ¿y eso? Estoy hasta los cojones de las pelis. He visto pelis desde que soy niño. Una en blanco y negro, una que era una versión española. Le dije, pues hay una versión mexicana de pintar. He visto todas, estoy hasta acá. Y uno de los propósitos de los últimos años es que cuando estaba yo en la oficina, yo decía, el día que me jubile, me compro Los Tres Mosqueteros. Y yo le dije, pues no se lo va a comprar, no se lo regalo. Y le regalé una edición bastante aparatosa por el tamaño, la tipografía quizá. Y entonces dijo, me cago en la leche. Pero es de ese tamaño, es de ese tamaño. Se tardó un mes, volvió llorando. A partir del mes, cada 15 días, una novela. Y nunca tuvo miedo en referirse en público a, yo no entiendo ni una puta jota de esto. ¿Qué está pasando aquí? Y se leyó Moby Dick. Y le decíamos, tú sigue. Pero qué paliza. Hay capítulos que hablan de los enseres de los barcos, sí. Pero esa es parte del chiste de leer la novela. Lee todo lo que metió el autor. De veras, hay pasajes de Moby Dick. No mames, yo no quiero ser marinero. Y sin embargo, si pasas ese filtro, sinceramente ese hombre que sigue siendo mi amigo, a ese hombre le cambió la vida. Lleva 4 de jubilado y por lo menos 120 libros clásicos que ha comprado de jubilado, más uno que yo le regalé. Los Tres Mosqueteros. Y además un comentario que a mí me iluminó. Su primer comentario fue, yo no entendí el título. Es la vida del cuarto. O sea, D'Artagnan es el título. Es una gran idea de poder. Bueno, muchas gracias y esperemos que haya otros fantasmas.